Saludos, aquí estamos en la primera parte de la lección número 91 del curso de álgebra intermedia. Continuamos en esta lección demostrando desigualdades absolutas. Y fíjese en estos siguientes ejemplos adicionales. El primero dice si 0 es menor que A y A es menor o igual que B, y si 0 es menor que C y C es menor que D, entonces A por C va a ser menor que B por D. Fíjense que esto se parece mucho precisamente a lo que dice la desigualdad que demostramos al final de la lección anterior, ¿verdad? La única diferencia es que ahora incluye esta posibilidad de que la A sea menor o igual que la B. Fíjense que la que vimos al final de la lección anterior decía si 0 es menor que A y A es menor que B, no menor o igual, menor que B. Y si 0 es menor que C y C es menor que D, entonces A por C, la multiplicación de los dos números más pequeños, va a ser menor que B por D, la multiplicación de los dos números más grandes. O sea que fíjense que lo que estamos tratando de demostrar en esta desigualdad es que añadir la posibilidad de que la A sea igual a B no altere en nada la conclusión de ese teorema, ¿verdad? Del teorema anterior. La multiplicación de A por C va a ser estrictamente más pequeña que la multiplicación de los más grandes, aunque estos dos puedan ser iguales. Bueno, ¿cómo demostramos eso? Pues fíjense. Vamos a dar énfasis precisamente, a comenzar dando énfasis a qué significa eso de que A es menor o igual que la B. Pues por el álgebra elemental, ¿verdad? Nosotros vimos que la notación A menor o igual que B significa precisamente eso, que ocurre una de dos cosas, que la A puede ser que sea menor que la B, o, pero no ambas, que la A sea igual a la B, ¿okay? Que la A sea menor que la B, o que la A sea igual que la B. Si ocurre lo primero, la primera posibilidad de que la A sea menor que la B, si ocurre que la A sea menor que la B, ¿okay? Entonces tenemos la misma desigualdad absoluta del ejemplo anterior, porque precisamente como acabamos de mencionar, que decía esa desigualdad absoluta que demostramos al final de la clase pasada, que si 0 es menor que A y la A es menor que B, entonces y además si 0 es menor que C y C es menor que D, entonces ocurre esto, que A por C, la multiplicación de los números más pequeños, va a ser menor que la multiplicación de los números más grandes, ¿verdad? Así que ocurre lo siguiente. Luego ocurre que A por la C va a ser menor que B por la B. Y vamos a traer esto como número 1. Así que hemos visto que si ocurre que la A es menor que la B, que es una de las posibilidades, automáticamente ocurre lo que dice la conclusión, ¿verdad? Porque es la misma desigualdad del ejemplo anterior. Si ocurre lo otro, que la A es igual a la B, ¿cómo? Por hipótesis, ¿verdad? Mira lo que dice que tenemos como hipótesis. La A y la B, miren, los dos son mayores que 0, ¿verdad? Porque la A es mayor que 0 y como la B es mayor o igual que la, pues la B también será mayor que 0. A y la B son mayores que 0. Entonces, ¿y cómo? Por hipótesis también. La C es menor que la D, míralo aquí, la C es menor que la D. Aplicando la ley de multiplicación positiva a esta última desigualdad, y por la ley de sustitución, mire lo que obtenemos. Que si yo cojo esta desigualdad, o esta última desigualdad que dice que la C es menor que la D, y multiplico en ambos lados por algo positivo, y lo que es positivo que voy a escoger es ese número A, que aquí dice que es mayor que 0, ¿verdad? Y multiplico en ambos lados por la A,
Pues la ley de multiplicación positiva de las desigualdades me dice que lo que me resulta en el lado izquierdo va a ser igual, menor que lo que me resulta en el lado derecho cuando yo multiplique ambos números por ese número que es mayor que cero, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué me dice la ley de sustitución? Bueno, pues como aquí dice que la A es igual a B, donde quiera que parezca A yo puedo poner B. O sea que en esta segunda expresión A por D, en vez de A puedo poner B. B por D. Pues y vamos acá esto con un 2. O sea que, no, esto es lo que vamos a marcar con un 2. Que A por C va a ser menor que B por D. Y esta es la que voy a marcar con un 2. ¿Okay? Bueno, pues resumiendo, por lo que dice 1, ¿qué dice 1? Que A por C va a ser menor que B por D si la A es menor que la B. Y lo que dice 2, que dice lo mismo, que A por C va a ser menor que B por D si la A es igual que la B. Pues entonces, si ocurre esto, si 0 es menor o igual que B y 0 es menor que C y menor que D, entonces A por C va a ser menor que B por D. Resumiendo, por 1 y 2, concluimos que A por C va a ser menor que B por D. Y eso era precisamente lo que queríamos demostrar. ¿Okay? Vamos a este segundo ejemplo. Dice, si A, B, C y D son los números reales, y si A cuadrado más B cuadrado es igual a 1, y si C cuadrado más D cuadrado también es igual a 1, entonces A por C más B por D va a ser menor o igual que 1. ¿Okay? Eso es lo que nos dice esa desigualdad, este teorema, ¿no? Repetimos, si usted tiene 4 números reales, A, B, C y D, real, y si la suma de los cuadrados de A y B da 1, y la suma de los cuadrados de C y D también da 1, entonces la multiplicación de A por C, de este número por este número, más la multiplicación de B por D, de B por D, va a ser menor o igual que 1. Bueno, ¿qué podremos usar aquí para demostrar esto? Bueno, fíjense que aquí yo tengo envuelto la suma de los cuadrados de los números A y B. Y hay una desigualdad que nosotros demostramos aquí, específicamente la segunda desigualdad de los ejemplos anteriores que nosotros demostramos, la segunda desigualdad absoluta, decía que si usted tiene dos números reales como son la A y la B, ¿verdad? Y suma sus cuadrados, el resultado va a ser mayor o igual que el 2 veces el producto de esos dos números. O si suma, digamos, C cuadrado y D cuadrado, ¿verdad? La suma de esos dos números, la suma de los cuadrados de esos números reales, eso también va a ser mayor o igual que 2 veces el producto de esos dos números. Pues así mismo, por la desigualdad, por esa desigualdad número 2, por la segunda desigualdad absoluta que demostramos, la desigualdad absoluta que demostramos, repito que es esa segunda, y que decía que si usted tiene dos números reales, la suma de los cuadrados de esos dos números reales es mayor o igual que el doble del producto de esos números reales. Pues mire, si yo cojo el número real A y el número real C, que son reales, ¿verdad? Y sumo sus cuadrados, A cuadrado más C cuadrado será mayor o igual que 2 veces el producto de A por C. ¿Verdad? Por la misma razón. Si yo cojo los números B y D reales, pues la suma de los cuadrados de ellos va a ser mayor o igual que 2 veces el producto de ellos dos de D y D, ¿verdad? B cuadrado más D cuadrado será mayor o igual que 2 veces el producto de B por D. ¿Okay? Entonces, por un teorema que se le da de práctica, ¿verdad?, en el álgebra elemental, y me parece que también se lo incluimos en los problemas de práctica para esta sección. Si usted tiene que un número es mayor que otro,
y tiene que otro número es mayor que otro, la suma de estos dos va a ser mayor o igual que la suma de estos dos. ¿Okay? Entonces, por un problema de práctica que se le dio en el álgebra elemental cuando estudiamos las propiedades fundamentales de las desigualdades, o se le va a dar ahora, o está en los dos, no recuerdo muy bien, ¿verdad? Si yo sumo a cuadrado más c cuadrado más b cuadrado más d cuadrado, como esto, mírenlo aquí, es mayor o igual que esto, y esto, mírenlo aquí, es mayor o igual que esto, pues eso será mayor o igual que la suma de estos dos. 2ac más 2bb. 2ac más 2bb. Lo que transformamos del siguiente modo. Vamos a ver. Primeramente aquí yo puedo desagrupar la polaridad asociativa de la suma. A cuadrado más c cuadrado más b cuadrado más d cuadrado será mayor o igual que... Y acá fíjense que yo tengo dos términos que contienen al 2 de factor común, así que saco 2 por a más ac más bd. Vamos a traer el 2 como factor común. Me queda 2 por el primero ac más bd. Y entonces aquí en el lado izquierdo que me estoy sumando, fíjense, 4 números, yo puedo cambiar el orden, ¿verdad que sí? Y ponerlo en este otro orden. Específicamente voy a cambiar el de orden, los dos que están sumándose en el medio. ¿Okay? O sea, eso lo voy a escribir del siguiente modo. Y recuerda que de aquí a aquí, en el lado izquierdo aplicamos la ley asociativa desagrupando, ¿verdad? Y en el lado derecho sacamos el factor común. Ahora, en el lado izquierdo voy a cambiar de orden aplicando la ley conmutativa de la suma. A cuadrado más b cuadrado más c cuadrado más d cuadrado. Dice que es mayor o igual que lo que dice 2 por ac más bd. ¿Okay? Y entonces en el lado izquierdo, teniendo ahora esos 4 números que se están sumando en el lado izquierdo en ese orden, los puedo agrupar de dos en dos. Los primeros dos, a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado más d cuadrado. Dice que es mayor o igual que 2 veces ac más bd. ¿Verdad? Pero por hipótesis, ¿qué tenemos por hipótesis? Pues una de las hipótesis que tenemos es que a cuadrado más b cuadrado, ¿cuánto da? 1. ¿verdad? A cuadrado más b cuadrado es igual a 1. Y también c cuadrado más d cuadrado es igual a 1. C cuadrado más b cuadrado es igual a 1. Luego, sustituyendo en 1, y 1 es esto que está aquí, caramba, no me queda espacio, ¿verdad? Donde más espacio me queda acá, así que yo voy a identificar esa desigualdad con un 1, porque ahí que voy a sustituir, ¿verdad? Mire que tenemos que a cuadrado más b cuadrado, que por hipótesis eso es 1, pues en vez de a cuadrado más b cuadrado, sustituimos 1, más c cuadrado más d cuadrado, que aquí por hipótesis, ¿verdad? Ahí dice que era 1, así que en vez de c cuadrado más d cuadrado sustituimos 1. Dice que es mayor o igual que 2 veces ac más bd. ¿Okay? O sea que 1 más 1, que es 2, 1 más 1, que es 2, será mayor que o igual que 2 veces ac más bd. Y entonces en esa desigualdad yo puedo aplicar otra vez la ley de multiplicación positiva y multiplicar en ambos lados por la misma cantidad. En particular voy a multiplicar en ambos lados por un medio, ¿okay? Porque un medio por 2, un medio por su recíproco, que es 2, es 1, mayor o igual que, y aquí asociamos un medio por 2, que también da 1, por ac más bd. O sea que 1 es mayor o igual que 1 por esto, que es ac más bd. Y esto último, equivale a decir lo siguiente, por la definición precisamente de cuándo es que un número es menor que otro. Mire, un número era menor que otro si el otro era mayor que el número, ¿verdad? Pero si yo tengo que este número es mayor que este, pues este otro va a ser menor o igual que aquel, ¿verdad? AC más BD será menor o igual que 1.
Y eso, fíjense, era lo que precisamente era a lo que yo tenía que llegar, que AC más BD era menor o igual que 1. Pues ahí tiene la demostración de esa otra desigualdad absoluta. Vamos a ver este tercer ejemplo, que dice lo siguiente. Antes de seguir con el siguiente ejemplo, fíjense una cosa muy importante, un comentario. Voy a hacerlo aquí aparte antes de seguir con el tercer ejemplo. En el ejemplo anterior, yo hice uso de la desigualdad que estaba justa y precisamente en el ejemplo previo, al final de la clase pasada, ¿verdad? Que decía que si A era menor que B y B era, que si 0 era menor que A y A era menor que B, y si 0 era menor que C y C era menor que D, entonces A por C era menor que B por D, ¿verdad? Hicimos referencia a esa desigualdad dada en un ejemplo anterior. Ahora fíjense que en la demostración de este otro, yo también hice referencia a una desigualdad absoluta vista o dada o demostrada en un ejemplo anterior. Así que cuando usted vaya a hacer los problemas de esta parte, es muy importante que algunas veces usted se fije en los ejercicios previos que ya usted haya hecho para ver si alguno de ellos lo ayuda a resolver la desigualdad que está entonces tratando de demostrar, no resolver, de demostrar, ¿verdad? Así que hacer el comentario, ¿no? Observe cómo a veces, ¿verdad?, podemos hacer uso de desigualdades absolutas que se hayan demostrado previamente como ejemplos o como problemas de práctica. Eso es muy importante y se lo pongo ahí como un comentario muy importante, porque algunas veces en algunas de las desigualdades que usted tiene que practicar en esta sección será necesario hacer uso de algunas de las demostraciones, algunas de las desigualdades absolutas que usted haya demostrado previamente como parte de su problema, ¿okay? Bien, vamos a ver este tercer ejemplo que dice lo siguiente. Dice: demuestre que si x es mayor que 0, pero x no es igual a 1, entonces la suma de x al cubo más su recíproco va a ser mayor que la suma de x cuadrado más su recíproco. ¿Sí? Ahí tenemos esa desigualdad, ¿no? La x va a ser mayor que 0, pero no va a ser 1. Esos son los valores permitidos para la x. Entonces la suma del cubo de ese número x más su recíproco va a ser mayor que la suma del cuadrado de ese mismo número más su recíproco. ¿Okay? Bueno, fíjense que aquí, al igual que en el segundo ejemplo, cuando demostramos esta desigualdad absoluta que decía que la suma de los cuadrados de dos números es mayor o igual que el doble del producto de los dos números, no tenemos mucha hipótesis. No hay mucha hipótesis. Aquí nada más decían que la A y la C, por ejemplo, eran números reales. Aquí fíjense que nada más tenemos un número x al cubo, pero de él nada más nos dicen que va a ser un número mayor que 0 positivo que no sea 1. Pues mire, cuando usted recuerde, cuando usted tiene que demostrar una desigualdad y no tiene muchos datos en la hipótesis, ¿verdad?, usted trabaje con el enunciado que quiere probar a ver si llega a algo que usted sabe que es cierto. ¿Okay? Y una vez llegue a algo que usted sabe que es cierto, ya bien sea porque es una definición o porque es un axioma o porque es un teorema que usted ha demostrado previamente, partiendo de eso que ya usted sabe que es cierto, argumenta válidamente a ver si puede llegar al enunciado que quiere demostrar, y si en algún momento lo llega, pues tiene que ser cierto lo que dice el teorema, ¿verdad? Así que eso voy a usar la misma técnica que para la demostración de esta desigualdad absoluta que vimos en el segundo ejemplo
hace par de clases atrás, ¿verdad? Usamos nuevamente la argumentación vista en el segundo ejemplo de demostraciones de desigualdades absolutas. Bien. Bueno, pues mire. Y claro, lo voy a repetir, ¿verdad? ¿Cuál fue la argumentación? Porque ya lo tenemos en el segundo ejemplo. Voy a tomar esa desigualdad que yo quiero demostrar. X al cubo más 1 sobre X al cubo dice que es mayor que X cuadrado más 1 sobre X cuadrado. Y voy a multiplicar en ambos lados por el mínimo denominador común que haya entre los dos denominadores que contienen de las fracciones que contiene esa desigualdad. ¿Okay? Y fíjense que el mínimo denominador común entre X al cubo y X cuadrado será X al cubo. Porque X al cubo es un múltiplo de X cuadrado. Recuerden que X al cubo es X cuadrado por una X más, ¿verdad? Así que X al cubo es el mínimo denominador común que hay entre esas dos fracciones que contienen esa desigualdad. Ahora, como X es como mayor que 0, ¿verdad? X al cubo, que resulta de multiplicar X por X por X, pues será multiplicar X por X, que son dos números positivos, da positivo. Y multiplicar por una X más también es positivo. O sea que X al cubo, que es por lo cual voy a multiplicar ambos lados de esa desigualdad, es un número mayor que 0. ¿Okay? Así que si es un número mayor que 0, lo que estoy aplicando aquí es la ley de multiplicación positiva, porque X al cubo es mayor que 0, lo vamos a indicar ya mismito, por lo que indicamos, ¿verdad? De las desigualdades. ¿Qué tenemos entonces? Pues miren, X al cubo por X al cubo, X a la, y recuerden que como usted multiplicaba 6 igual, entonces suman al exponente 3 más 3, 6, más. Y aquí tendremos 1 sobre X al cubo por X al cubo, el X al cubo cancela y queda más 1, mayor que. Y X cuadrado por X al cubo, pues cuadrado será X y sumamos los exponentes, 2 más 3, 5, más. Y 1 sobre X cuadrado por X al cubo, ¿verdad? El X cuadrado cancela con 2 de las X al cubo que hay aquí, y nos queda todavía una X aquí, más X, ¿verdad? Bien, así que nos queda eso, donde hemos aplicado la ley de multiplicación positiva de las desigualdades. Ha denunciado que queremos demostrar. Bueno, pues ahora, ¿qué podemos hacer con eso? ¿Qué podemos hacer con eso? Pues mire, yo podría ahora, por ejemplo, una vez tenemos esto ya sin fracciones, yo podría sumar en ambos lados lo que yo quiera, ¿verdad que sí? Y en particular voy a sumar en el lado izquierdo, X a la 6 más 1, voy a sumar el negativo de X a la 5 y el negativo de X. Bueno, pues con la ley de suma de las desigualdades, si en el lado izquierdo yo sumo esto, en el lado derecho, X a la 5 más X, también son lo mismo, negativo X a la 5 y negativo X. Y entonces, ¿qué me resulta en el lado izquierdo? Pues sumar un negativo es lo mismo que restar esos términos, esos números. Así que tenemos que decir X a la 6 más 1 menos X a la 5 menos X mayor que. Y aquí fíjense que el X, perdón, estoy sumando X a la 5. El negativo de X a la 5 y el negativo de X. Fíjense que aquí en el lado derecho el X a la 5 se va, porque al sumar un número y su negativo da 0, ¿verdad? Y al sumar X y negativo X también se anulan y da 0. O sea que X a la 6, y aquí yo podría cambiar el orden, ¿verdad? De la suma, menos X a la 5, menos X y más 1 será mayor que, y 0 más 0 es 0, ¿verdad? Fíjense que aquí cambié el orden,
de las cosas, de los términos, ¿verdad? Donde recuerde, claro, que aquí aunque esté restando esto, recuerde que eso mismo que sumar, ¿verdad? Tener esa suma, ¿verdad? Más negativo x a la 5 y menos x, ¿verdad? Y entonces fíjense que en el lado izquierdo yo podría aplicar la factorización por agrupación, ¿verdad? Agrupamos estos dos términos y estos dos. Y ese proceso de factorizar, ¿verdad? Lo vamos a ver, lo vamos a continuar entonces en la segunda parte de esta lección ya mismo.